Saludo especial para todas aquellas personas que nos siguen, nos escuchan a través de este medio Busco en Ti Radio Online. Saludo especial también para aquellos que nos ven en nuestras redes sociales y les damos pues un cordial saludo, una bienvenida al evangelista Germandiel Mogollón en su segmento Dios de lo Imposible. Así que Germandiel, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias, Jorge. Bueno, estamos muy bien, de verdad que pues muy agradecidos pues por estar nuevamente aquí y por poder ser esos portavoces del Padre Celestial y bueno, seguimos pues llevando su palabra, sembrando palabra, que es lo más importante y como hemos hablado anteriormente, pues haciendo la voluntad del Padre. Creo que es lo más importante en nuestras vidas. Así que, Jorge, ¿cómo estás tú? Todo muy bien, Germandiel, todo muy bien, como dices, tratando de ser obedientes, porque realmente pues esa es la consigna que tenemos nosotros como cristianos, como creyentes, y creo que esa obediencia en ocasiones nos cuesta, pero pues tenemos el Espíritu Santo que siempre está con nosotros, que nos guía, que nos recuerda dónde tenemos que estar, dónde estamos, y nos va alineando con todo eso que nosotros vamos dejando de lado, pero pues aquí lo más importante es que, bueno, después de ser humanos, cometer errores, pues tenemos ese Padre misericordioso, ese Padre que realmente nos perdona, es un Padre de oportunidades, que siempre está dispuesto a darnos otro chance. Yo creo que eso se ve en cada despertar, cada amanecer de cada uno de nosotros. Es una oportunidad más de vida, es una oportunidad más de enfrentarnos a lo que nos estamos negando, que es lo que el Padre quiere que nosotros hagamos, porque para eso estamos aquí, para eso fuimos puestos de una u otra forma, y cada uno de nosotros pues pertenecemos a un sitio geográfico diferente, pero fuimos puestos por realmente diosidencia, no es coincidencia, no es porque nosotros lo hayamos elegido, no que estamos donde estamos porque allí tenemos que estar. Amén, amén, así es. De verdad que sí, Jorge, como decías, pues lo más importante o una de las cosas importantes es la obediencia, ¿verdad? Es importante la fe y la obediencia. Así que bueno, bienvenidos mis amados a este su espacio, Dios de lo imposible. Bienvenidas naciones todas. Pues les enviamos un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Hoy en nuestro tema a llevar a cabo, pues hablaremos acerca de la unción profética. Como les había comentado, una parte 2, una continuación de lo que es la unción profética. Y como les decía, ¿por qué el Padre habla de la unción profética para estos tiempos? Es un mensaje pues que es netamente profético porque el Padre hace mención acerca de la unción profética y hablamos acerca de que el énfasis del Padre es el despertar la unción profética, el despertar del pueblo de Dios, el despertar lo que usted y yo tenemos adentro, mis amados hermanos, ¿sí? Y pasamos como les decía, hablamos acerca de Shavuot, ¿verdad? Mencionamos y comentamos acerca de Shavuot, que fue o que es una convocatoria o fiesta o festividad, como usted le llame, ¿verdad? Donde conmemora pues esa recepción de la Torá, ¿sí? En el monte Sinaí o la Torá o lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, y la intención del Padre, ¿cuál era? Que Israel fuera una nación santa, ¿verdad? Que se alineara con su voluntad, como ya lo habíamos comentado y mencionado, empoderando, llenando a su pueblo, ¿verdad? A sus hijos, a su escogido, a su remanente para darles ese poder, esa llenura, ese propósito y ese entendimiento para ser testigos hasta los confines de la tierra, como dice la palabra, ¿verdad? Y la palabra hace mención eso, de que y me seréis testigo en todo, ¿verdad? En Judea, en Samaria, estoy parafraseando, pero habla de esa llenura, de ese empoderamiento del Padre, ¿sí? Y hablamos acerca de la unción profética. ¿Por qué? Porque es eso lo que quiere hacer el Padre, alinear a su pueblo, que usted despierte lo que tenga que despertar, que usted se alinee a los mandamientos, los principios, ¿verdad? Que usted sea lleno, empoderado, sobre todo que tenga propósito, ¿verdad? En el nombre poderoso de Jesús. Y hablamos y comentamos que tendríamos una invitada para este momento, para este tiempo, pues ella no pudo estar, pero lo más importante es que, pues,
hay un mensaje poderoso, hay un mensaje profético, o el Padre está hablando poderosamente, ¿sí? Y el Padre sabe lo que hace, Dios tiene el control de todo, ¿verdad? Y Dios pues ha derramado esta palabra para cada uno de nosotros. La palabra, como hemos hablado, dice que es como espada de dos filos, va hacia allá, proviene hacia nosotros también, ¿sí? Y nos edifica, nos reconforta, como decíamos, uno de los objetivos de de la unción profética es eso de edificar y guiar a otros, ¿verdad? Eso lo hablábamos la vez pasada, ¿sí? Eso es lo que, una de las cosas que hace la unción profética, te edifica, te guía, te da dirección, ¿verdad? Te da ese propósito de edificación. Eso es lo que hace un profeta, una persona que se mueve en la unción profética, incluso hasta ¿cómo se llama esto? Un intercesor profético, es uno que legitima la palabra de Dios aquí en la tierra porque está parado en la brecha, ¿sí? Entonces tiende a edificar, tiende a guiar, ¿verdad? Porque el Padre se anticipa, es una persona que es entendida en los tiempos, que no se deja mover por lo natural o la realidad que esté expresando o viendo en ese momento, como decíamos, porque el enemigo es muy astuto, hermano, ¿sí? El enemigo le va a querer pintar cosas, panoramas que no son pues reales, sobre todo si usted tiene una palabra profética, si usted tiene una palabra de Dios, si Dios a usted le ha hablado, pero aún no ha visto ese cumplimiento, entonces vendrá el enemigo, hermano, ¿sí? Porque él es astuto, ¿sí? Él vendrá sobre su mente, enviará obstáculos, yo no sé cómo vendrá, pero se levantará hacia usted para que esa palabra no sea cumplida o para que su fe mengue, para que usted mengue, para que usted pues quizás se deprima, pero ese no es el plan de Dios. Por eso el Padre habla de un despertar, ¿verdad? De una unción profética. Suelte, despierte, active la unción que está en usted. Como le decía, el milagro está en usted, la sanidad está en usted, todo está en usted. Es decir, Dios lo ha llenado, Dios lo ha empoderado, Dios sí le ha dado propósito, pero quizás si eso ha estado dormido, es el momento de que te llene, te revista de esa unción, de ese poder. Busca al Padre en oración y camina en la voluntad de Él, porque en Él lo tienes todo. Mi amado hermano, si tú que me escuchas o que me escucharás posteriormente, Dios está diciendo, quiero despertar lo que ya está en ti. Quiero darte el milagro que ya está en ti. Usted quizás es un ministro, es alguien, no sé, es un pastor, es un maestro, es un profeta, pero hay algo que ha estado dormido en usted. Dios te dice, yo lo quiero despertar, yo quiero que actives eso. Quizás es su fe, quizás es su obediencia, como hablamos al principio. Lo importante es que reconozcamos lo que hay que activar, lo que tenga que ser despertado y caminemos en la voluntad del Padre Celestial, porque la bendición ya la tienes, mi amado hermano, déjame decirte, lo que esperas ya lo tiene. Sé como ese profeta que le dijo al otro profeta, a o sea, ya él veía la lluvia, ¿verdad? Ya él veía que venía la lluvia, el otro no. Es más, le dijo que son muchos los que se ven, pero el profeta le dijo, pues más son los que están con nosotros. O sea, era un profeta que sabía y veía que quién estaba con él, ¿sí? O sea, entendía, ¿verdad? Se movía en la atmósfera profética, en la unción profética, ¿verdad? Hay ángeles que Dios ha puesto alrededor tuyo. Quizás tú no lo ves, pero esos ángeles están ahí alrededor tuyo para ya darte la victoria. Usted quizás dirá, pero ¿cómo que los ángeles? Los ángeles pues están al servicio de los hijos de Dios, hermano, lo dice la palabra, no lo estoy diciendo yo, está allí en la palabra, ¿verdad? Entonces, por tanto, Dios los va a poner allí alrededor tuyo para que tú, no sé cómo Dios te lo va a mostrar, pero verás que más son los que están contigo que los enemigos tuyos. Por eso la palabra dice que caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, ¿verdad? Que no se dormirá el que te guarda, ¿verdad? Que aunque ande en valle de sombra, no temeré,
mal alguno, dice la palabra, ¿verdad? Porque Dios está allí para respaldarte, porque la unción que tú portas va a hacer que caigan tus enemigos, que caigan las murallas, que caiga lo que tenga que caer. Mis amados hermanos, cuando hablamos acerca de la unción profética, pues quiero comentar acerca de uno de los profetas, varios profetas de que están allí en la palabra, pues en donde, pues, por ejemplo, este profeta Ezequías, ¿verdad? Que él profetizó 15 años más de vida. Este profeta se movió en esa unción, aún pues cuando él tuvo que ir a darle una palabra, ¿verdad? Al rey, entonces que le dijo que iba a morir. Pero después Dios vio el corazón de este hombre que se volcó a Dios y que le pidió más años de vida. Entonces este profeta se tuvo que devolver, hermano. Qué tremendo. Y decirle que Dios ahora le daba 15 años más de vida. Sí, se movió en la unción, ¿verdad? Dios le dio, le dio una palabra a través de este profeta Ezequías. A este hombre le dio 15 años más de vida. ¿Sí? Asimismo, profetas que pues profetizaron pues renovación y restauración de Israel. Israel necesitaba ser renovada, restaurada. Profetas que vinieron a traer instrucción y esperanza, ¿verdad? O sea, voz de Dios para Israel. Sí, esas cosas, una de esas, o esas cosas, la profetizó profetas como Isaías, ¿verdad? Que hicieron todo eso, o sea, y la unción profética, o sea, se movieron en esa unción, escucharon a Dios, activaron eso, y eso es lo que quizás usted ha tenido temor o el enemigo nos atemoriza, muchas veces eso pasa, o sea, de que Dios pone una palabra en ti. En este caso la puso en este profeta, pero fue para un rey o quizás para una nación, pero quizás Dios ha puesto palabra en nosotros que muchas veces por temor y no decimos y la tenemos allí guardada, pero son palabras quizás como esta de instrucción, de esperanza, pero lo importante es que no tengas temor de activar la unción profética. No tengas temor de profetizar o de dar la palabra que Dios pone en ti para algo o alguien, ¿verdad? Porque muchas veces que el temor vendrá, sí, pues si lo digo realmente, esto es Dios o esto soy yo, pero Dios te va a dar la claridad, Dios te va a dar a entender la diferencia en si eres tú o eres Dios, o es Dios, ¿verdad? Entonces, echa fuera el temor y haz lo que Dios te ha mandado a hacer. ¿Sí? Los profetas hacen eso, escuchan la voz, profetizan, hermano. Esto, muchos de los profetas de aquellos tiempos buenos pasaron pues persecución, sufrimiento, fueron encarcelados por causa de una palabra que tuvieron que soltar porque Dios así los mandó y ellos lo hicieron, ¿verdad? Pero obedecieron, eso es lo importante. Y no quedaron allí bajo sufrimiento siempre, no. Dios los guardó, los protegió y los hizo seguir pues adelante, ¿verdad? Entonces, eh, hablamos acerca de lo que era la unción profética, qué implica la unción profética, el precio de la unción profética que dijimos que no era algo monetario, sino que tenía que ver con la obediencia, el sometimiento a Dios, al Espíritu Santo, la disposición a escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Y bueno, y hablamos, nuestro versículo base fue este, el de Ageo, capítulo 1 verso del 13 al 15 en donde dice, voy a leer la nueva traducción viviente, donde dice, luego Ageo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor, yo estoy con ustedes, dice el Señor. Entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Jesúa, hijo de Jehozadak, el sumo sacerdote, y de todo el remanente del pueblo de Dios, y comenzaron a trabajar en la casa de Dios, el Señor de los ejércitos celestiales. Hubo un despertar, hermano. Sí, como dice allí en el verso 14, se despertó el entusiasmo de Zorobabel y de Salatiel, y comenzaron ellos a trabajar en la casa de Dios. Estaban adormecidos, no sé,
qué era lo que había causado en ellos, que quizás habían paralizado ese trabajo, ¿verdad? Pero hubo un despertar de parte del Padre. Ellos siguieron en lo que tenían que hacer, que es lo que ha sido paralizado en nosotros, que sabemos que tiene que ser seguir trabajando, tenemos que seguir trabajando en ello, pero que quizás necesitamos o vas a necesitar un despertar, un entusiasmo y el Padre te lo va a dar, así como lo hizo con estos hombres, ¿verdad? Comenzaron a trabajar en la casa de Dios, comenzarás a trabajar en la obra del Padre, quizás eso ha estado paralizado, pero Dios lo hará, hermano, porque nos despertará, portará nuevamente el entusiasmo, la unción, la fe, la obediencia, y se ejecutará lo que el Padre quiere que se ejecute, ¿verdad? Y entonces, pues, ¿cuál es la palabra que Dios, pues, te ha dado y debes activar? ¿Sí? La palabra dice en Números capítulo 23 verso 19, la versión PDT, Dios no es un ser humano para que mienta o cambie de opinión. ¿Acaso Él no hace lo que dice o cumple lo que promete? Sí, Dios no es un ser humano para que mienta o cambie de opinión. Wow. ¿Acaso Él no hace lo que dice o lo que promete? Dios está diciendo, ¿cuál es la palabra que Él te ha dado? ¿Cuál es la palabra o qué es lo que te ha dicho Dios, verdad? Pero que debes de activarlo, ha estado allí, pero que tienes que activarlo, ¿sí? Abraham tenía una palabra y caminó en ella, mis amados hermanos, ¿sí? Abraham tenía una palabra y lo vemos en Romanos capítulo 4 en el verso 21 de la versión Reina Valera 1960, en donde dice plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dice plenamente convencido. ¿Quién estaba plenamente convencido? Era Abraham, ¿sí? De que era también poderoso quién, nuestro Padre Celestial, para hacer todo lo que había prometido. Abraham tenía una palabra y caminó en ella, ¿verdad? Eso hace mención a lo que les comentaba, a esa unción, a esa palabra que está allí. Yo sé que usted y yo tenemos palabras que están allí en nuestro espíritu, que quizás algunas no han tenido cumplimiento, no porque el Padre no las quiere hacer, sino porque quizás, como decíamos, no es el tiempo Kairos. Abraham tenía un tiempo, ya lo vamos a ver más adelante. Había un tiempo, había una palabra que Dios había soltado sobre este hombre, ¿sí? Pero también había un tiempo de cumplimiento, ¿verdad? Entonces Dios está diciendo y nos está hablando y de hecho nos está profetizando sobre cumplimiento, ¿sí? Sobre cumplimiento, porque Él dice, hay una palabra, ahora yo la quiero cumplir, ¿verdad? Yo la quiero cumplir. Dice Primera de Tesalonicense, capítulo 5 en el verso 24, versión Reina Valera 60. Voy a leer. Fiel el que os llama, el cual también lo hará. ¿Sí? Fiel es el que te llamó, mi amado hermano, mi amado amigo, pastor, profeta. Fiel es el que te hizo el llamamiento. Fiel fue el que te introdujo en el ministerio. Fiel fue el que te sacó del lodo cenagoso, ¿verdad? Y que te dio propósito, el cual también lo hará. ¿Qué es lo que esperamos que Dios haga? Dios lo va a hacer, ¿verdad? Dios lo hará. No es tiempo de mirar hacia atrás, como aquella mujer que miró atrás, se convirtió en estatua de sal. No, fiel es el que os llamó, fiel es el que os sacó de las tinieblas. Dios nos ha sacado de las, de las tinieblas, como dice la palabra, su luz admirable. Ahora somos luz, ahora somos portavoces de Él, ahora somos, pues, ahora tenemos al Ruach Kodesh en nosotros que dispersa toda tiniebla. Eso lo hablamos. Una de las características o de las características de la unción profética, una de ellas era que exponía las tinieblas, ¿sí?
La otra, la segunda, rompe los yugos de opresión del enemigo. Sí, rompe las tinieblas. Usted es luz, usted es la sal del mundo. Entonces, por causa de eso, donde quiera que usted y yo vayamos, se rompe la tiniebla, se muestra la tiniebla, se muestra lo que realmente está en el corazón de alguien que están allí tinieblas, cosas que no deben estar, pero que por tanto tiempo o años han estado allí, que Dios quiere sacar eso para que fluyas mejor en el don, para que seas más eficiente en el llamado, en las cosas que Dios te ha mandado a hacer. Entonces, expone las tinieblas, la unción profética, rompe los yugos de opresión del enemigo, ¿verdad? Se va toda enfermedad, se va todo dolor, rompe todo la unción profética. Donde está el espíritu, hay libertad. O sea, por eso dice que donde está el espíritu hay libertad, porque donde está la unción, no puede haber allí otra cosa que no sea el mover de Dios, ¿verdad? Entonces, si hay algo que quiere entrar o allí, entonces se tiene que ir, se rompe los yugos del enemigo por causa de la unción, ¿sí? Y lo tercero o la tercera característica que mencionamos de la unción profética fue que te permite andar en el tiempo kairos del Padre Celestial, ¿verdad? Entonces, te permite andar en el tiempo cálido del Padre Celestial. Y eso te permite escuchar con mayor claridad la voz del Padre Celestial. ¿Sí? Hay un tiempo específico para cumplimiento, hay un tiempo específico que Dios dice, ahora lo hago. ¿Sí? Entonces, profeta, mi amado ministro, escucha la voz del Padre, ¿sí? Escucha la voz de Dios, ¿sí? Dice la palabra en Jeremías, en el capítulo 1 en el verso 11 del 11 al 19, pero voy a leer el 11. Reina Valera 1960. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro, perdón. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Entonces, Dios le dijo al profeta Jeremías, Jeremías, ¿qué tú ves? El profeta le dijo, veo una vara de almendro, ¿sí? Y Jehová dijo, bien has visto, porque ahora yo apresuro mi palabra. Es importante escuchar la voz de Dios. Usted como profeta, como ministro de la palabra, escucha la voz de Dios. Escucha realmente lo que Dios te quiere decir y verás el cumplimiento luego de lo que Dios quiere hacer, porque así como lo hizo con el profeta, lo va a hacer contigo, ¿verdad? Porque muchas veces que no sabemos escuchar lo que Dios quiere hacer. Entonces nos anticipamos a hacer lo que Dios eh, quiere hacer, o sea, ponemos nuestra voluntad. Y por eso es que muchas veces no salen las cosas como esperamos, o sí, como esperamos, porque estamos haciéndolo en nuestra fuerza, en nuestra voluntad. Él le dijo al profeta, ¿qué tú ves? Y él le dijo, simplemente yo veo una vara de almendro. Bueno, entonces él le dijo, bien has visto. Entonces, lo que Dios nos dice, estamos viendo bien o estamos viendo con la óptica de nosotros. Porque él le dijo al profeta, bien has visto, ahora yo apresuro mi palabra. También el profeta le dijo, allí en otro contexto que le dice, y también que el profeta le dice, yo veo como especie de una olla al norte que está hirviendo, ¿verdad? Entonces, que como que se caía. Eso representaba también otra cosa que, que Dios iba a hacer, pero lo que quiero darle a entender es que el profeta pudo ver lo que Dios quería que viera. Él le mostró al profeta lo que iba a pasar, ¿verdad? Y también le dijo, ¿qué tú ves ahora con esa vara de almendro? Quizás lo que tú ves es algo simple, pero en eso simple Dios lo acelera, ¿sí? ¿Qué tú ves ahora en tu ministerio? ¿Verdad? Entonces, y después Dios obró sobre esa palabra. Es decir, Dios le dijo primero al profeta, ¿qué tú ves? Dios nos está diciendo, ¿qué es lo que ustedes están viendo por causa de la unción? ¿Qué es lo que tienes que despertar?
Por eso Dios habla de un despertar. ¿Qué es lo que tiene que ser despertado? Despertemos los sentidos proféticos, el profeta o el intercesor o aquella persona que se mueve en un don, pues por lo general tiende a moverse en esos sentidos proféticos, así como tenemos sentido de olfato, de vista, de escuchar, también esos mismos sentidos que Dios mismo lo usa para hablarnos a nuestra vida en lo espiritual, ¿verdad? No sé cómo Dios a ti te puede hablar, pero estoy seguro que lo hace. Entonces, activa eso, activa tus sentidos proféticos, quizá porque lo has estado activando para otras cosas. No, actívalo, pero ponlo al servicio del Padre Celestial. Escucha su voz y verás cómo Dios activa el cumplimiento de eso, que primero te muestra como lo hizo el profeta y después eh, vino el cumplimiento, ¿verdad? Sobre eso que le mostró, ¿sí? Entonces, pues ya pues para finalizar, quiero desatar una palabra de parte de nuestro Padre Celestial, que está en Romanos capítulo 9 verso 9 de la versión Reina Valera 1960. Dice de esta manera: porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Amén. ¿Verdad? Yo atesoro también para mí esta palabra. Es una palabra que es soltada del Padre, como le decía. Es como le decía, Abraham tenía la palabra, ¿sí? Pero que también tenía un tiempo. En este caso, Abraham tenía una palabra, o Dios una palabra para Sara, que ella iba a dar a luz, ¿verdad? Un hijo. Yo no sé, pues también que yo siento que es una palabra para algo, alguien específico, ¿verdad? Entonces, Dios le dijo a Sara, porque la palabra de la promesa, Dios, que ahí está, ya tenía la promesa, ya tenía la palabra. Por este tiempo vendré, ¿verdad? Y Sara tendrá un hijo. Recordemos la historia, recordemos el contexto, ¿verdad? Que Dios le dio, Dios envió un ángel, ¿verdad? Fue un ángel que se le presentó allí a Abraham y Sara, ¿sí? Pero que Sara se rió cínicamente, hermano, ¿sí? O sea, ella, cuando el ángel le dijo esto, pues ella se rió. ¿Por qué se rió? Porque ella estaba viendo lo natural, era de edad avanzada, Sara y Abraham, ¿verdad? Naturalmente eso era imposible que sucediera, que concibiera esta mujer, que diera luz. Eso naturalmente no podía pasar, pero que Dios ya había dictaminado la palabra. Por eso este espacio habla acerca de Dios, de lo imposible. En los imposibles del humano, de nosotros como creación de Dios, es donde Dios se manifiesta. Era imposible que esta mujer, Sara, pudiera dar a luz en lo natural, porque ya habían pasado eh, años, ¿verdad? En cuanto a la parte biológica, si nos vamos a la ciencia médica, quizás un médico le puede decir, usted ya no puede concebir, ¿verdad? Y de hecho no podía, según la ciencia médica, pero tenía una palabra parte del Padre Celestial, de Dios mismo, que le dijo, para este tiempo, o sea, iba a haber un tiempo, él le dijo, para este tiempo, va a haber un tiempo en que yo veré, eh, vendré nuevamente, ¿verdad? Y tendrá cumplimiento esto. O sea, Sara iba a tener el hijo, sí, y así fue, ¿verdad? Pero hubo un tiempo, Cairo, hubo un tiempo de cumplimiento, hermano, y vemos que lo que pasó con que Abraham también quizás no supo esperar el tiempo de Dios, ¿verdad? Y también como que nació también un Ismael, eso, otro contexto, ¿verdad? Porque no supo esperar el tiempo profético del Padre Celestial. Entonces se fue y nació un Ismael antes del hijo que Dios había dicho que iba a darle. Pero no importa, nació Ismael, pero también vino después el de la promesa. Pero Dios fue fiel, ¿verdad? Dios fue fiel y eso es lo que quiero
darte a entender, mi amado hermano, y desato esta palabra profética, que para un tiempo, no sé cuál es el tiempo, pero hay una palabra que fue soltada sobre usted, que usted la tiene allí, pero hay un tiempo que esa palabra se va a cumplir, hermano. Así que echa a un lado la duda, echa a un lado la aflicción, la depresión, echa a un lado todo lo que no proviene de Dios, atesore esta palabra y crea que Dios lo que ha hablado a través de quien sea que se lo haya dicho, no sé, pero que tendrá cumplimiento. Así que muchas bendiciones. Bye bye. Dios les bendiga.